Muy buenas tardes a todas, a todos. La Universidad Autónoma de Baja California y la Facultad de Contaduría y Administración, en el marco de las actividades por su 60 aniversario, les da la más cordial bienvenida a la conferencia que, pues bueno, tenemos el agrado de tener al patólogo Jorge Rodarte Corro con su conferencia Diagnósticos y variantes del cáncer de mama, la importancia de su clasificación. Como parte de la certificación de la asistencia de todos los presentes, les solicitamos realicen su inscripción a través del link que se está compartiendo en estos momentos en el chat, verificando que sus nombres y apellidos estén escritos correctamente, así como su correo electrónico. Antes de cederle la palabra a nuestro invitado y con la finalidad de poder cumplir con nuestro programa del día de hoy, les recordamos que esta conferencia tendrá una duración de 40 minutos. Posteriormente se contará con un periodo de preguntas y respuestas de aproximadamente 20 minutos, mismas que ustedes pueden ir realizando mediante el chat para al finalizar compartírselas a nuestro expositor. A continuación, me permitiré compartir una breve reseña de nuestro invitado, el patólogo Jorge Rodarte Corro. Él es médico egresado de la Universidad Autónoma de Baja California en el campus Tijuana. Ha trabajado en lugares como el Centro Médico de Occidente en Guadalajara y el Instituto Mexicano del Seguro Social en el área de patología quirúrgica, patología oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología, ex jefe de patología y coordinador de servicios auxiliares de diagnósticos en IMSS Hospital General Regional número 1 en Tijuana. Es docente, ex docente UABC de la Facultad de Medicina. Actualmente es patólogo operativo en el Hospital General de Tijuana. Bienvenido, doctor Jorge Rodarte Corro, en el uso de la voz. Gracias por acompañarnos. Gracias, muy buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Encantado de estar aquí con ustedes y esperemos que la plática sea provechosa para ustedes. Bueno, iniciamos, entiendo yo ya directamente. Eh, la plática que vamos a tener en este momento es un poco, por el contenido en general de la patología, es un poco árida, pero voy a tratar de hacerla lo más sencillo posible, tratando de expresarles cosas que regularmente están ocultas dentro del proceso de diagnóstico y de tratamiento del cáncer de mama, eh, y que frecuentemente suceden esas situaciones dentro de un laboratorio de patología. El diagnóstico y las variantes de cáncer y definir las variantes de cáncer de mama es algo muy importante porque no todos los tipos de cánceres de mama son iguales y, y no siempre y no siempre llevan el mismo tratamiento. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto, porque con esa idea vamos a iniciar y con esa idea vamos a terminar la plática. El laboratorio de patología vamos a iniciar diciendo de qué se trata un laboratorio de patología y qué papel juega dentro del proceso de análisis de un paciente con un cáncer, con una neoplasia. Y esto lo hago porque la mayor parte de las veces los pacientes que están sujetos a un tratamiento oncológico de mama o de lo que sea, ni siquiera se enteran de que su pieza, su tejido, su cáncer pasó por un laboratorio de patología y qué fue lo que se le hizo ahí. Cosas tan importantes que finalmente determinaron: uno, que se le diera un tratamiento de cáncer; dos, que se le clasificara ese tumor; tres, que se le dijera qué tipo de cirugía iba a llevar, qué tipo de quimioterapia de llevar, y a veces hasta depende también de ello el seguimiento que se le va a dar. Entonces, el laboratorio de patología es un área de análisis de tejidos y líquidos corporales. La principal técnica de análisis que utilizamos en un laboratorio de patología es la microscopía, es decir, el microscopio es nuestro arma principal. Se realiza por un médico especialista que es en histocitopatología, es un patólogo, su servidor, y existe un equipo técnico de apoyo
fundamental para el funcionamiento de un laboratorio de patología. No es un laboratorio clínico, es un laboratorio en donde analizamos tejidos sólidos o líquidos. Se realizan pues múltiples procedimientos de análisis a distintos niveles de complejidad técnica dependiendo del caso y lo que así requiera. Es decir, no todas las muestras que se reciben en un laboratorio de patología tienen los mismos procedimientos. Todos tienen un tronco común de análisis, pero dependiendo de lo que se va encontrando en la pieza, son los estudios que se van realizando. Todos inician con la varita mágica que es el microscopio en sí. Entonces, en el laboratorio de patología, nuestra arma más importante, les comentaba yo, es el microscopio. Con él descubrimos el 80 al 90% de la información que requerimos para hacer un diagnóstico en un paciente y nos abocamos a ver lo que es citologías o biopsias sólidas, que es decir, es líquido en donde vemos células sueltas o tejidos compactos. Eh, en ambos casos hacemos un análisis macroscópico. Esta imagen que están viendo ustedes aquí en la porción central corresponde a un cérvix uterino y en su momento tendremos que medir, pesar la pieza, disecarla, es decir, abrirla y luego ver qué contenido tiene adentro. Por otro lado, en el microscopio cuantificamos las células que vemos el tamaño de las células, la proporción que guardan entre el núcleo de la célula y sus citoplasmas, es decir, qué tan grande es la célula, etcétera, etcétera. Entonces, este es un corte histológico en donde apreciamos lo que el microscopio nos permite ver después del procesamiento de la pieza. No vamos a entrar en detalle, solamente quiero que vean lo que, lo que realizamos nosotros regularmente. Ahora bien, hasta aquí, hasta esto que les acabo de mostrar, es el trabajo rutinario que corresponde al 80%. Un microscopio en donde vemos secciones muy pequeñitas de los tejidos que nos envían a estudio, vemos las células, vemos qué tan feas están las células, cuantificamos las células, vemos cómo se arreglan entre ellas y en base a eso emitimos un diagnóstico que 80-90% es suficiente hasta aquí. Pero bien, hay otras lesiones que se parecen muchísimo entre sí y que pueden tener direcciones muy diferentes en cuanto a pronósticos y tratamientos. Es decir, no siempre cada enfermedad tiene una forma en el microscopio específica. Hay muchas enfermedades que dentro del microscopio o bajo el microscopio se parecen mucho. Es como si utilizáramos eh, un análisis similar a la revisión de una casa, por ejemplo. Si vamos a hacer un análisis de una casa, podemos verla desde arriba, desde la colonia misma, en donde podemos ver que son casas todas muy monótonas, como una colonia de Infonavit, pero cada casa tiene determinaciones específicas que las distingue, aunque todas son casas de la misma colonia, aunque todas son casas que se parecen mucho entre sí, cada una de ellas tiene distintas cosas que los mismos propietarios le han hecho, distintos colores, etcétera, etcétera. A veces no es suficiente identificar solamente la casa y la colonia, sino tenemos que ir más allá y buscar en los interiores de sus muros más información. Cuando esto sucede, que es el 10% de los casos más o menos, tenemos que ir a buscar de qué están construidos cada bloque de cada casa, en este caso, cada célula, los interiores de la célula. Y para eso utilizamos otras metodologías auxiliares que son más complicadas, que requieren más costo y obviamente pues otro tipo de análisis, ¿no? Entonces buscamos de qué están, así como las casas están constituidas de bloques, las células están constituidas de proteínas y otras sustancias que las podemos distinguir y diferenciar entre sí. Entonces hacemos determinaciones proteicas mediante unas reacciones que nosotros le llamamos antígeno-anticuerpo, en donde un
un anticuerpo como de cualquier enfermedad, va contra un antígeno que es un agente nocivo y lo atrapa. Bueno, esa misma reacción es la que utilizamos nosotros para identificar los tipos de bloques que están constituidas las células y así hacer diagnósticos más específicos. A veces, pues, necesitamos de otras metodologías para poder llegar a ello. El laboratorio de patología, pues, es algo más complicado que un laboratorio común. Se trabaja en equipo con el cirujano, con el quimioterapeuta, el radiooncólogo, el ginecólogo, los médicos clínicos de cualquier especialidad que requieran un análisis de tejido sospechoso de cáncer y que necesite diferenciarlo con lesiones de otra índole como infecciosas, adaptativas, degenerativas, etcétera. Como les comenté, muchas lesiones, aunque sean inflamatorias, pueden confundir con cáncer y requieren el estudio histopatológico. Entonces, todo lo que en un consultorio o en un quirófano se extrae es susceptible y debe ser analizado en un laboratorio de patología. Muchos pacientes ni siquiera se enteran que existe un laboratorio de patología y estoy seguro de que muchos de ustedes a lo mejor ni sabían que existía la especialidad de patología, pero si alguna vez se han sometido a una cirugía, pasaron por las manos de un patólogo las muestras y él definió si eran o no cáncer, él definió si iba a llegar a un tratamiento sencillo, no oncológico o un tratamiento oncológico, y si iba a llevar un tratamiento oncológico, a lo mejor hasta ese patólogo también definió qué medicamentos podían serles útiles y qué medicamentos no. Entonces, en cáncer de mama particularmente, independientemente de la posibilidad diagnóstica que tenga el clínico o el radiólogo, independientemente de qué tan seguros estén con su diagnóstico clínico, requieren siempre un reporte de un laboratorio de patología. Si ellos no tienen un reporte por un patólogo firmado, ellos no van a hacer ningún procedimiento radical. Hay muy honrosas excepciones en las que algunas pruebas por vías moleculares pueden tener esa certeza y realizan un procedimiento radical, pero no siempre es así. Entonces, el laboratorio de patología pues recibe las muestras quirúrgicas antes de los procedimientos, pero también después de los procedimientos. ¿A qué me refiero a eso? En la sesión anterior hicieron una pregunta sobre la efectividad del tratamiento. Un paciente, un escucha preguntó al médico, al doctor Francisco Cisneros, eh, referente a la efectividad del tratamiento, cómo lo evaluaba y demás. Bueno, pues nosotros, no en todos los casos, pero en muchos de ellos, a veces el cirujano oncólogo, después de que participó también el quimioterapeuta y demás, y dio tratamientos para el cáncer de mama, la paciente puede persistir con una bola dentro del seno y entonces lo que hace es quitar esa bola porque no sabemos si es cáncer que está vivo todavía o simplemente son efectos de cicatrización, y entonces también después del tratamiento es susceptible de que nos manden a nosotros el material para revisarlo y poder definir si hay células vivas todavía que requieran un segundo tratamiento o no, ¿verdad? Entonces es muy importante la participación del laboratorio de patología en todo el proceso de cáncer, no nomás de mama, sino de cualquier paciente, ¿no? Y incluso en pacientes que no son cáncer, porque para poder llegar a la conclusión de que no es cáncer, igual se ocupa la biopsia. Entonces, el laboratorio de patología participa en el diagnóstico histopatológico propiamente, que es básicamente la observación en el microscopio, como ya les expliqué. También con la observación en el microscopio se realiza una clasificación morfológica. No es suficiente decir sí es cáncer. ¿Por qué? Porque hay una gran variedad de cánceres con tratamientos diferentes. Y esto también el microscopio hace las más de las veces ese trabajo. La determinación de factores pronósticos, también con el microscopio lo podemos hacer una buena parte de ellos. ¿Cuáles factores pronósticos? ¿Qué tan grande está el tumor? ¿Cómo son sus márgenes de la lesión? Si están redondeados o si están espiculados, que están infiltrando y metiéndose al tejido adyacente. ¿Cuántas mitosis tiene? Es decir, qué tan rápido se está replicando el tumor. También lo evaluamos con el microscopio. Hay más criterios
morfológicos puramente, es decir, que en el microscopio los vemos, que nos permiten hacer esas consideraciones. Pero hay otros factores también importantes que los hacemos con otras metodologías especiales. La determinación de factores moleculares para la clasificación y el tratamiento y el pronóstico, eso aparte del microscopio, utilizamos esas pruebas que ya les comenté y la valoración de respuestas post-terapéuticas, que es lo que ya les había comentado previamente. Entonces, en cuanto al diagnóstico histopatológico, les comentaba yo que hay muchas lesiones inflamatorias, como la tuberculosis, por ejemplo, que puedan ser grandes bolas en un seno o en cualquier tejido y llegar a, a confundir un diagnóstico con cáncer. En el hueso, una tuberculosis puede confundirse con un tumor de hueso. En mama puede confundir con una mama. En pulmón puede confundir con un cáncer de pulmón también. Lesiones de tipo reparativo, después de que ha sufrido una lesión, por ejemplo, después de un traumatismo, un traumatismo en la mama puede necrosar la grasa y llegar a ser en la reparación una fibrosis tan extrema que llegue a simular un tumor. Entonces, no es infrecuente que recibamos en el laboratorio de patología diagnósticos por el radiólogo o por el clínico como de cáncer probable y en realidad se tratan a lesiones que a nosotros incluso al ver la pieza macroscópicamente nos pueden confundir y no es hasta el microscopio donde vemos que es una lesión de tipo reparativa, por ejemplo una necrosis de la grasa después de un traumatismo. Cambios degenerativos también pueden ser susceptibles de análisis porque también son diagnósticos diferenciales de cáncer y obviamente pues las neoplasias benignas, o sea los tumores benignos. Los fibroadenomas y la mastopatía fibroquística, la adenosis esclerosante, son algunos diagnósticos que nosotros hacemos, que no vamos a inmiscuirnos mucho en ellos, pero son diagnósticos que con frecuencia pueden tener un diagnóstico diferencial con cáncer. Y obviamente, pues la neoplasia maligna, o sea, el cáncer. Ahora bien, hablando de la neoplasia maligna, una vez que el microscopio nos ayuda a decir, ¿sabes qué? Esto no es inflamación, no es reparación, no es degeneración, no es un tumor benigno y nos quedamos ya finalmente con un tumor benigno. Hay un montón de trabajo todavía por hacer. Estos son ejemplos de lo que les había comentado, de lesiones que parecen cáncer y no lo son. Al lado izquierdo tenemos nosotros, al lado izquierdo, un tejido mamario que mide, no sé, como a lo mejor 8 centímetros, que fue extirpado porque estaba muy duro. Y una de las características importantes para diagnosticar cáncer en mama es cuando en la palpación lo sienten duro y fijo a los planos profundos. Bien, lo que están viendo en la región central en color café más clarito, del lado izquierdo, es la pieza del lado izquierdo. En la porción del lado izquierdo de la pieza hay unas áreas de color café más clarito que son sitios de necrosis grasa. Es decir, esta paciente sufrió un traumatismo, eh, se necrosó la grasa y después como un efecto reparativo de esa grasa se produce fibrosis que puede llegar a ser una bola dura que confunda con cáncer. A veces la paciente ya ni siquiera se acuerda de que tuvo un traumatismo, pero cuando le preguntamos, oiga, ¿y usted no tuvo un traumatismo? Ah, sí, me golpeé hace tantos meses, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, pues, en donde la pura morfología desde lo macroscópico y confirmamos en el microscopio de que se trata de lesiones benignas que parecen cáncer. Las banditas blancas que ven ustedes ahí corresponden a tejido mamario residual. Del lado derecho, en la imagen del lado derecho, lo que ven ustedes son cambios degenerativos. Les había dicho yo que hay otras lesiones que tenemos que descartar y clasificar adecuadamente. La condición fibroquística, que es la que están viendo del lado derecho, es un cambio degenerativo normal de todas las pacientes. Y lo que ven ustedes en placas blancas son áreas de colagenización, o sea, de fibrosis, cicatrización que van quedando y que finalmente pueden dominar dentro de la mama y producir también placas fibrosas muy sugestivas de malignidad. Entonces, esta es una condición, la de la izquierda es una condición traumática, inflamatoria, la de la derecha es una condición degenerativa y cualquiera de las dos puede llegar a producir
tumores que produzcan imagen por mastografía, es decir, por radiología y por clínica, que pueden confundir con maligno. Aquí estamos viendo verdaderamente una neoplasia. Esto sí es una neoplasia. Se las puse muy facilita para poderla diferenciar de las otras, en donde se ve una bolita de color blanco en la región central. Son 3 cortes a distinto nivel de un tejido mamario. Lo amarillo pues es grasa, y lo blanco que están viendo ustedes es un tumor con unos bordes lobulados bien definidos, muy homogénea la lesión, ¿verdad? Este se trata de un carcinoma, de un cáncer de mama, pero hay lesiones benignas, tumores benignos, como los fibroadenomas, que pueden llegar a causar una imagen muy parecida. Entonces, clasificar la lesión no significa nada más decir qué tipo de cáncer es, sino sacarla de las lesiones que están en una zona gris que pueden parecer cáncer y no lo son. En cuanto a la clasificación morfológica, les había comentado, ok, ya tenemos nosotros el diagnóstico de que es un tumor maligno. Ya sabemos que no es inflamatorio, que no es degenerativo, que no es postraumático. Ya sabemos que es un cáncer. Ahora bien, decir cáncer es tener ya la respuesta para la paciente. La respuesta es no. En el tejido mamario existen muchísimas variantes de tejidos dentro de la mama. Existe grasa, existe músculo, existe tejido fibroconectivo, existe el epitelio de la mama, el que produce la leche, existe el epitelio de los ductos de la mama que conducen la leche, existe la piel de la mama, existen glándulas sudoríparas de la mama, existen linfocitos, o sea, células inflamatorias normales que están vigilando todo el sistema, colaborando con el sistema inmunológico. Cada una de estas células puede producir tumores benignos y malignos. Entonces, decirle a la paciente que efectivamente tiene un cáncer, no se acaba la tarea ahí. ¿Por qué? Porque en la mama, si los linfocitos que están en la mama producen tumores malignos, entonces se trata de un linfoma. Si las adipocitos, o sea, las células grasas de la mama, producen un tumor, entonces se produce un sarcoma, un liposarcoma. Los vasos sanguíneos de la mama pueden producir sarcomas también. Entonces, ahora hay que clasificar. Es tan importante clasificar porque los tratamientos son radicalmente diferentes. Hay escenarios en donde la cirugía es prácticamente curativa para la paciente, y hay otros escenarios en donde la cirugía está totalmente contraindicada. Jamás se debe de realizar. Así de importante es. Entonces, hablando ya de los carcinomas, pues hay una variedad inmensa de subtipos de carcinoma que no vamos a tocar, pero solamente les presenté aquí algunos de los más comunes. El carcinoma ductal, que es el más común; el carcinoma lobulillar, que es el segundo más común. El ductal se origina de los conductos de la mama por donde pasa la leche, y el lobulillar de las estructuras lobulillares, que es donde se produce la leche. Hay muchos otros tipos de cánceres, como metaplásico, adenoidoquístico, que igual solamente se los menciono porque no es el motivo de la plática. Pero aquí pueden ver esquemáticamente lo que les acabo de comentar. Este es un esquema de la mama, y como ustedes pueden darse cuenta, del lado derecho está el pezón. Ahí en el pezón pues tenemos piel, tenemos los ductos por donde sale la leche, tenemos los conductos por donde se conduce la leche, y muy al fondo tenemos un arbolito de lobulaciones, que son los lobulillos mamarios, que es donde se produce la leche. En cada uno de estos trayectos hay una célula que, si bien se parecen entre ellas, son diferentes en muchos aspectos, y cada una de ellas puede tener un tipo de carcinoma, un tipo de cáncer, que tiene un tratamiento distinto y un pronóstico diferente. Pero no termina ahí el problema. Entre cada uno de esos lobulillos hay tejido adiposo, hay músculo, hay costillas, hay nervios, y todos estos pueden producir una neoplasia también.
En un corte histológico, bajo el microscopio, esto es lo que vemos. Lo que ven al centro lobulado eh, corresponde justamente a los lobulillos mamarios. Y en la región central hacia arriba se ve el ducto mamario que va a ir a terminar en el pezón. A los lados, en color rosita, lo que ustedes pueden ver es tejido fibrocolágeno, es el tejido de sostén de la mama, a partir del cual hay estructuras que también pueden producir tumores benignos y malignos. Del lado izquierdo, arribita del lóbulo grandote que les dije, hay unos puntitos azules que corresponden a linfocitos, que son células inflamatorias, células del sistema inmunológico que están resguardando siempre la integridad de, eh, del tejido donde se encuentren. Y de estos linfocitos también se pueden producir neoplasias. Entonces, una neoplasia originada de los linfocitos, de esos puntitos azules que se ven finitos dentro de lo rosa, se trata únicamente con quimioterapia y está prohibida la cirugía. Así de importante es. Una neoplasia originada de los ductos de la mama, de dentro de los ductos de la mama, el tratamiento principal es la cirugía y el secundario es la quimioterapia. Entonces, así están las cosas. Después de que ya dijimos, ya nos aproximamos más a un diagnóstico, ya lo clasificamos, ya supimos que es cáncer, ya supimos qué tipo de cáncer es, ya lo sacamos de los otros cánceres que se originan de linfocitos, de la grasa, de los vasos sanguíneos, ya afirmamos que es un cáncer originado del epitelio de los ductos y ya le pusimos un nombre que se llama carcinoma ductal. Muy bien. Ya sabemos pues que esas células que estamos viendo nosotros son en el ejemplo de la colonia de Infonavit. Estamos viendo las casas que son igualitas, todas las células, y que son de Infonavit. Muy bien. Ahora bien, terminó ahí, ya supimos que es un cáncer ductal. Tenemos que dar ahora factores. ¿Un cáncer ductal, una colonia de Infonavit, es igual a otra colonia de Infonavit? La respuesta es no. Un tipo de cáncer, aunque ambos sean ductales, son muy diferentes o pueden ser muy diferentes en su tratamiento, en su pronóstico. Puede ser desde una mujer que tenga meses de sobrevida a una mujer que totalmente pueda ser curada. Así de diferente, a pesar de que ambos son cánceres del mismo tipo ductal. Entonces tenemos otra tarea, determinar factores pronósticos, es decir, algo que le ayude al oncólogo, al quimioterapeuta, al radioterapeuta a decidir cuál es la mejor alternativa para el paciente para ofrecerle la mejor calidad de vida. Y si es posible, pues curarla, que es muchos casos hoy día, ¿no? Entonces definimos tamaño. Mitosis son la cantidad de veces que la célula se está replicando, los límites quirúrgicos, la cantidad de necrosis que tiene el tumor, es decir, tejido muerto, el grado histológico, qué tan feas están las células, qué tan grandes están sus núcleos. Todo eso influye y si se está metiendo o no a los vasos sanguíneos ahí. Eso también lo determinamos ahí con el microscopio y es darle al clínico información que le ayude a determinar qué tan agresivamente va a tratar ese paciente. Y aquí tenemos un ejemplo en donde medimos un tumor, es un tumor extremo. Pueden ver al lado izquierdo una imagen de la mama, está la piel mamaria, está el pezón y la areola en uno de sus márgenes y el tumor en el resto es prácticamente todo el tumor, todo el espécimen. Del lado derecho pueden ver la superficie de corte de ese tumor, en donde estamos viendo en la región central las áreas rojizas, pues son zonas de necrosis, de hemorragia. Lo amarillento también es necrosis y lo blanco es propiamente el tejido tumoral. Podemos evaluar cómo son sus márgenes, el tamaño, lo podemos medir. Todo eso influye mucho en la toma de decisiones y en ofertarle un pronóstico a la paciente. Ok, ya hicimos todo eso, pero tenemos dos tumores ya iguales. Son ambos carcinomas de los ductos de la mama, ambos tienen el mismo tamaño, ambos tienen el mismo grado histológico, es decir, están igual de feos, los mismos bordes, una actividad mitótica muy parecida. Ambas son dos casas igualitas de la Infonavit, de la misma colonia.
Ahora bien, ¿habrá diferencia entre ellas? La respuesta es sí. Una puede ser de color verde y otra de color azul. ¿Y saben qué? La estadística, o una puede tener ladrillos con una mayor densidad de mezcla que otra. Eso en el microscopio ya no lo podemos ver, sino lo que tenemos que hacer es hacerle análisis químicos para saber de qué están constituidos esos bloques con los que fueron construidas esas casas. Muy bien, entramos entonces a un segundo nivel de diagnóstico en donde el microscopio es insuficiente para decir, para dar con estas respuestas. Necesitamos otras metodologías que obviamente tienen otros costos, tienen otra información que darnos y tenemos que hacer otras pruebas. Entonces, la determinación de factores moleculares, es decir, de qué están constituidas esas células, va a ser importante para poder nosotros definir y darle al clínico más alternativas de clasificación del tumor o subclasificación del tumor para que tome determinaciones. Y así hacemos perfiles de factores moleculares para el clínico. Nosotros en el laboratorio de patología, aparte de hacer este análisis que hasta ahorita hemos hecho, determinamos si esas células tienen en sus membranas o en sus núcleos ciertas proteínas como receptores progestacionales, Ki67, P53, HER2, etcétera, etcétera. Es una infinidad de proteínas que podemos determinar en una célula mediante otras metodologías para poderle decir al paciente, ¿sabes? Al clínico, ¿sabes qué? Es un cáncer de tal tipo, ni de tanto, con todos los factores que ya les comenté, pero ¿sabes qué? Tiene o no tiene receptores estrogénicos o progestacionales, porque de eso va a depender si le da o no en su terapia bloqueadores de hormonas o no. Las hormonas estimulan la proliferación de las células cancerosas, entonces los tratan con bloqueadores de estas células. Entonces, saber, ya sabemos que tiene ese tumor, pero me piden a mí, dime ahora si tiene receptores estrogénicos. ¿Por qué? Porque si no le voy a dar a la paciente el bloqueador que le va a ser tóxico, le va a costar dinero y no le va a ayudar para nada si es que no tiene receptores. Si sí tiene receptores, entonces es útil para el paciente y para el médico saberlo. Igual los receptores progestacionales, que hay 67 y todos los demás factores que les comenté. Para esto nos valemos de una metodología que se llama inmunistoquímica. La inmunistoquímica es una herramienta que tenemos en patología en donde nos dedicamos a pintar los bloques de lo que están hechos esas casas para saber de qué están constituidas y decirle al clínico, es un cáncer de este tipo, pero aparte, la química o los ladrillos con los que están hechos estas células tienen estas y estas características. Y con eso definimos la agresividad de ciertos tumores, aunque se parezcan mucho entre sí. Entonces, la inmunistoquímica nos sirve para muchas cosas más. Nos sirve para confirmaciones de diagnósticos cuando tenemos dudas diagnósticas, para definición de líneas celulares, es decir, a veces una sola línea se está diferenciando no solamente para hacer células hijas parecidas, sino hacer otro tipo de células diferentes que regularmente no hace, pero que las podemos definir con la inmunistoquímica, y la determinación de factores pronósticos, como ya les comenté, y a su vez determinar factores pronósticos al mismo tiempo nos permite diferenciar qué medicamentos le voy a dar y qué medicamentos no le voy a dar. ¿Por qué? Porque no tiene caso que le den un medicamento que le va a ser tóxico y que le va a costar dinero y que no le va a ayudar en nada. Entonces, la inmunistoquímica a grandes rasgos, les decía yo, sirve para determinación de ciertas proteínas de las células, una reacción que llamamos antígeno-anticuerpo, que es una reacción como cuando las defensas de nuestro cuerpo actúan contra la gripa, hoy que está tan de moda la gripa, que nos inyectan un antígeno para que nuestro cuerpo produzca anticuerpos. Bueno, unos anticuerpos parecidos utilizamos para dirigirlos contra esas proteínas que queremos detectar en nuestras células, ¿no? O en las células que queremos estudiar. En esta imagen ustedes pueden ver una célula. El círculo grande que está hacia la periferia es la membrana de la célula, es decir, es los límites de la célula.
equivaldría a nuestra piel, si fuéramos una sola célula nosotros. Las demás estructuras que están dentro de esa célula son distintas estructuras, organelas se llaman, que producen distintas actividades en la célula, y en el centro redondo también está el núcleo. Lo que quiero llegar con este esquema es que las proteínas que nosotros buscamos con las técnicas de inmunistoquímica pueden estar dirigidas a la membrana, pueden estar dirigidas al citoplasma, o decir, al centro del citoplasma, al cuerpo de la célula o al núcleo de la célula. Dependiendo de donde esté la proteína que buscamos, es a donde vamos a mandar el anticuerpo de búsqueda para ver si tiene o no esas, esas estructuras. En este esquema les muestro cómo la línea plana que está abajo sería la superficie de esa célula. Los puntitos y cuadritos chiquititos en color morado y café que están ahí representarían las proteínas que me interesa saber. La pirámide verde que se ve ahí es un anticuerpo, es la sustancia que utilizamos nosotros de búsqueda para ver si tiene o no esas. Y la otra pirámide que está arriba, que tiene otras crucecitas, es un cromógeno, es decir, es una sustancia que se pinta de color café cuando se realiza esa unión de esas dos pirámides, la verde y la café, o la amarillita que está ahí. Cuando eso se da en un tejido, la consecuencia que vemos nosotros en el microscopio es que la célula se pinta de color café. Este es como lo vemos en el microscopio. A la derecha está lo teórico, al centro, en color café, está como lo vemos en vivo en el microscopio nosotros, que son, esa es una prueba positiva que decimos, ah, sí tiene tal o cual proteína que estábamos buscando. En este caso, una proteína que le llamamos HER2. Entonces, los factores que se determinan en el laboratorio de patología no solo definen el diagnóstico si es benigno o maligno, definen varias determinantes que marcarán el tipo de cirugía a realizar, la extensión de la misma, si recibirá quimioterapia y qué tipo de quimioterapia, porque va a determinar si es sensible o no es el medicamento, si recibirá tratamientos blanco específicos, es decir, a veces hay algunas proteínas que por sí solas son altamente dañinas y que conviene dirigirles un anticuerpo para bloquearlas. Es decir, es un blanco específico que se dirige también con un anticuerpo y que también el saber si lo tiene o no lo tiene es importante para dárselo o no dárselo, ¿no? Y también nos ayuda a preservar otros tejidos. Este es el determinar si una célula tiene o no esa proteína que les comentaba yo, no es suficiente. Por ejemplo, hablando de esta proteína HER2-Neu, que es una proteína que estudiamos muchísimo en cáncer de mama y que es determinante para clasificar un grupo de otro grupo en cáncer de mama, no significa que la prueba cuando tiene esta proteína a ese paciente queda automáticamente alejado del grupo o no. Lo que pasa es que la proteína HER2 es una, como muchas otras proteínas, son proteínas que normalmente están en nuestras células en forma permanente. Es decir, no significa que el tener la proteína sea malo, significa que el tener tantas proteínas es lo malo. En una célula normal llegamos a tener esa proteína que les comentaba yo. En una célula anormal se empieza a reproducir mucho esa proteína, a sintetizar mucho esa proteína y puede generar en un momento dado la cancerización de la célula. Entonces, una célula anormal que tiene mucho esa proteína, por ejemplo, hablando del HER2 o de los receptores estrogénicos, si tiene mucho de esa proteína, esta célula se va a hiperestimular, se va a hacer más agresiva la célula y más rápidamente se transforma a maligna o se hace más agresiva incluso. Por eso es importante pues determinarla. En un estudio de laboratorio nosotros lo vemos así. Arriba a la izquierda ven células que tienen muy poquito o casi nada de esas proteínas, que es lo normal. Arriba a la derecha, una célula que está empezando a generar más de esas proteínas y abajo una célula que tiene gran cantidad de esa proteína. Y se ve pues por el color café que ya les decía yo. En este caso es otra prueba en donde la prueba anterior fue de la proteína HER2 que normalmente está en las membranas, es decir, en la piel de la célula. Por eso se ven así redonditos. En esta proteína que buscamos se llama
de receptores hormonales que está en los núcleos, en el centro de la célula, por eso se ven bolitas densas, pero sirve para lo mismo. Esto detecta si los receptores, el estrógeno que normalmente produce a la paciente, ¿qué significa esto? Que el estrógeno que normalmente produce la paciente le está afectando a que crezca más rápido la célula o no. Dependiendo de cuántas células en color café tenga, pues es la intensidad de que le puede estar afectando ese estrógeno normal que la paciente tiene. Por eso es importante darle un bloqueador de estrógeno, ¿no? Y por eso es importante saber si tiene o no esto. ¿Por qué es importante? Porque los pacientes que tienen tumores con receptores de estrógenos positivos, es decir, intensos, tienen una sobrevida de enfermedad más larga, es decir, viven más. El tener todavía receptores estrogénicos en la célula le confiere un mejor pronóstico para la paciente. Por eso es importante saberlo. Tiene un promedio de sobrevida mayor después de que vuelve a recurrir la paciente. Y los pacientes con tumores receptores estrogénicos positivos regularmente tienen histología, es decir, en el microscopio tienen lesiones de menor grado, es decir, mejor pronóstico en general, ¿no? Como un ejemplo de un perfil de alto grado, es decir, un perfil agresivo en el que le decimos a una paciente, usted va a tener un mejor pronóstico, usted un poco peor pronóstico. Un perfil agresivo sería que no tuviera receptores estrogénicos en sus células y que tuviera una sobreexpresión de HER2-Neu, como la célula que les enseña que tenía muchas bolitas en su citoplasma exageradas. Esa tendría una sobreexpresión de HER2-Neu y por lo tanto sería parte de un perfil agresivo. Alta proliferación, es decir, la célula se está replicando mucho, es una proteína que utilizamos que se llama Ki67 y también tenerla en cifras altas nos orienta que hay más agresividad o una alta expresión de otra proteína que se llama P53. Y decíamos, la evaluación del paciente no termina en darle el diagnóstico y decirle, tiene usted este perfil molecular también, es decir, tiene estos receptores, etcétera, etcétera. No. Después de que le dieron el tratamiento a la paciente, estos ejemplos que están viendo aquí son dos muy diferentes, en donde en el paciente del lado izquierdo, el tejido del lado izquierdo, en la región es tejido adiposo, todo lo amarillo, y en la región central hay áreas con pequeños quistecitos y una zona central blanca, que es el tumor residual. Es lo que quedó de un tumor muy grande que tenía como de 3 centímetros. Se redujo. Entonces, la respuesta a la pregunta que hacían en la sesión anterior, en donde cómo se evalúa la efectividad del tratamiento, una manera de hacerlo es esta. El estudio histopatológico, la reexcisión después de que se dio el tratamiento y quedó residual ahí una bolita, se quita y se analiza. Del lado derecho vemos un tumor que ya les había comentado yo en una diapositiva previa, que después del tratamiento no tuvo prácticamente ninguna respuesta. Y podemos ver ahí, por ejemplo, en una respuesta del tumor del lado derecho, nosotros diríamos que es una respuesta del 0%, es decir, no hubo respuesta. En una respuesta del lado izquierdo diríamos, bueno, una respuesta parcial casi del 80%, es decir, casi se quita el tumor. Pero vean este caso. Este es un caso en donde, perdón, en donde a la izquierda ustedes están viendo la piel, a la derecha están viendo el músculo estriado, el músculo del pecho, el músculo pectoral que está ya muy profundo pegado a las costillas. En medio está el tejido mamario y en el centro hay una estrella blanca que es fibrosis y en la región central una área más amarillenta que es necrosis grasa. Radiológicamente esta lesión como en estrella es altamente sospechosa de cáncer. El radiólogo la está dando como una alta sospecha de cáncer. El clínico la palpa y está fibrosa, densa y no tiene otro remedio más que pensar que es cáncer. A esta paciente ya se le dio quimioterapia y radioterapia y están pensando ambos de que es cáncer. Entonces van sobre de ella, la extienden y me la mandan a revisión. El análisis morfológico lo que dice es que es pura fibrosis, todo lo blanco es fibrosis y la región central se encapsuló de esa fibrosis y hizo una necrosis grasa. Entonces, el análisis
posterior al tratamiento también es útil para muchísimas cosas. Entonces, lo que usamos nosotros de inmunistoquímica es un método especial de diagnóstico. Cada día existe pues en nuestro medio de la medicina una necesidad creciente de definir y especificar conductas biológicas, líneas de celulares de diferenciación, es decir, mucha información más se requiere cada vez en el diagnóstico. Importa pues saber los factores pronósticos más allá de lo mencionado en un reporte, es decir, más allá de lo que vemos en el microscopio que ya les comenté, que si la forma de la célula, que cómo se arregla la célula, etcétera, etcétera, hay que definir de qué están hechos los bloques de esa casa, los bloques de esa célula. Hasta aquí les he hablado pues de dos niveles diferentes de observación de lo que hacemos en un laboratorio de patología. Un nivel morfológico puro, que es el que está arriba, los tres cuadritos que están arriba de imágenes fotográficas corresponden a células como se ven en el microscopio. No ocupamos más de que saber cómo se pintan, cómo se arreglan, cómo se ven entre sí, qué tan feas están, para hacer el diagnóstico histopatológico. El segundo nivel de cuadritos es un nivel proteico, es decir, en donde por la inmunistoquímica que ya les expliqué, nos ponemos a analizar con el microscopio, pero ayudados de otras formas, a ver de qué están hechas las células para ver qué factores de riesgo tienen y si son susceptibles o no a otros tratamientos. Y más abajo, un tercer nivel que no toqué ni vamos a tocar, solamente quiero que sepan que existe, es un nivel molecular en donde nos vamos a buscar el ADN de las células que correlaciona con las proteínas del segundo nivel que ya vimos. Entonces, son distintos niveles que podemos utilizar. Es muy complejo muy complejo el análisis histopatológico, el análisis dentro de un laboratorio de patología, y se puede dar de muchas formas. Si a eso le agregamos que descubrimos cada vez más enfermedades cuyos criterios clásicos en la morfología se comparten, es decir, es como analizar un dolor de cabeza o un dolor de estómago, es decir, mientras menos conocimientos tenemos, las posibilidades pues son menos. Entonces, cuando tenemos poco conocimiento y un dolor de estómago, decimos, bueno, le va a dar diarrea o tiene apendicitis o es el ovario, ¿verdad? O un cólico de la bilis. Pero hay decenas de entidades más internas que pueden producir ese dolor. Así son los hallazgos morfológicos en un microscopio. Entonces cada vez ocupamos más de una metodología que nos permita diferenciarlos. La terapéutica quirúrgica y farmacológica ha evolucionado también drásticamente de acuerdo al diagnóstico y a la clasificación que hacemos nosotros, y obviamente el saber que existen estructuras celulares blanco. ¿Qué son estructuras celulares blanco? Ya les comenté hace un momento, son sitios específicos, proteínas específicas, genes específicos de una célula que tienen un vector directo que podemos dirigir para poder ayudarnos en el tratamiento de esa enfermedad. Pero pues para hacer eso primero tenemos que descubrir que sí lo tengan, y para eso se ocupa el análisis histopatológico y molecular, ¿no? Entonces, así pues, los factores pronósticos moleculares e inmunistoquímicos finalmente terminan definiendo perfiles terapéuticos. Muy lejos estamos de lo que era nuestro microscopio hace algunos años, en donde solo ocupábamos el microscopio y con el microscopio hacíamos todo. Hoy ocupamos más, no solamente de un patólogo que sepa más allá del microscopio, sino ya hay subespecialidades en la patología que ven únicamente patología molecular o pruebas específicas de las que ya les comenté. Entonces, hasta aquí termino mi plática. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. Pues bueno, la verdad es que información de gran utilidad, un tema muy interesante de la mano de un experto. Tenemos algunas preguntas de parte de nuestro auditorio. Me voy a permitir darle lectura a la primera de ellas. ¿Las biopsias
son el único método utilizado para saber si hay cáncer en el cuerpo? Bueno, em, hay otras pruebas que se pueden utilizar como el PCR, sobre todo en las leucemias y linfomas. Ahorita es muy socorrido hacer otras pruebas eh, em, moleculares para definir que una célula o que una línea celular está mal, está enferma. Pero la biopsia, en el 95 o 99% de los casos, es indispensable para hacer el diagnóstico. Hay algunos casos en los que se puede incluso dar tratamiento aún sin una biopsia, sí llega a darse, pero es extraordinariamente raro que suceda eso, pero sí se puede dar. ¿De acuerdo, doctor? La siguiente pregunta, ¿cómo saber si un tumor es maligno o benigno? Bueno, primero se tiene que hacer la sospecha clínica, ¿no? Es decir, el doctor Cisneros ya les explicó algunas características de malignidad en la mama, ¿no? En la exploración física, lo vieron en la sesión anterior, pero una vez que se tiene la sospecha clínica, es indispensable hacer la biopsia y hacer la prueba confirmatoria, ¿no? De la biopsia, en el caso de cáncer de mama no nos vamos a salvar. Ahí es el 100%. De todas las biopsias tienen que ir a parar a hacerse una biopsia eh, y un análisis histopatológico. Y de salir positiva, pues hacer el resto de los estudios que ya les comenté, ¿no? Gracias, doctor. ¿Puede el estrés causar cáncer? Bueno, no en forma directa, pero definitivamente hay muchos estudios que han mostrado que eh, el estrés es un factor que produce a su vez otros cofactores que influyen desde la acidificación del pH del cuerpo hasta otros cofactores que inhiben la vigilancia inmunológica, y al inhibir la vigilancia inmunológica eh, sí puede favorecer, no causar directamente, pero sí favorecer la generación de cáncer. Es bien sabido pues que nosotros todos los días producimos clonas prohibidas. ¿Qué significa eso? Clonas son familias de células que por errores naturales de la división de la célula quedan con poco más material de un lado, poco menos material del otro lado, entonces ya no son iguales a las células hijas, ¿me explico? Esos errores en la división celular que normalmente se producen todos los días generan clonas prohibidas que son cancerosas. Y nuestro sistema inmunológico todos los días las está censando, detectando y destruyendo. Diario pasa eso en todos los individuos. De tal manera que tener un estrés con una depresión del sistema inmunológico, por supuesto que va a influir en la eficiencia del sistema inmunológico para detectar e inhibir clonas prohibidas o secuencias prohibidas en nuestras células. Dentro de los núcleos de nuestras células hay secuencias que se equivocan en el ADN y hay enzimas que también las van corrigiendo o resecando y sustituyendo por secuencias nuevas y normales, digamos, ¿no? ¿En qué consiste la quimioterapia? Bueno, seguramente ya les explicó algo también el doctor Cisneros. Eh, Hay una gran variedad de medicamentos. No soy la mejor persona para explicarles esto, pero con mis limitaciones se los voy a poner de esta forma. Hay una gran variedad de quimioterapias. Hay quimioterapias que son muy genéricas, que son sustancias químicas así tal cual, que son con las que se inició el tratamiento de cáncer desde hace mucho tiempo y, y que se dan por, a ciertos tipos de enfermedades, ciertos tipos de células son sensibles a ciertos tipos de medicamentos. Es un medicamento químico, digamos, ¿no? Pero hoy día la quimioterapia puede ser dirigida en forma específica con anticuerpos monoclonales o pueden darse muchos otros tratamientos auxiliados eh, 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 auxiliados para dirigirlos mejor y para que causen menos toxicidad en los pacientes. Finalmente, como definición pura, tendría que decirles simplistamente que es el, el,
los medicamentos que se dan para el tratamiento de cáncer, así de simple, pero es muy, muy amplio ese tema, es toda una clase eso, ¿no? ¿Por qué eligió la patología como una carrera profesional? Válgame Dios. Como Eso ven me las puso preguntas de la en audiencia. un dilema. No, lo que pasa es que la verdad cuando yo entré a la escuela de medicina no estaba muy convencido de las otras áreas clínicas y fortuitamente conocí a un patólogo, descubrí la patología y me interesó más saber el porqué de las cosas. Entonces, el descubrir el porqué de las cosas, en este caso en la medicina, fue lo que llamó más mi atención para esto, ¿no? Para dedicarme finalmente a esto. Gracias, doctor, excelente. Diferencia entre un oncólogo y un patólogo. Bueno, el oncólogo es un médico que eh, diagnostica clínicamente y trata clínicamente al paciente. El patólogo es un médico especialista que diagnostica morfológicamente, es decir, en el microscopio, hace el diagnóstico definitivo en el microscopio y da seguimiento histológico también a las lesiones. Entonces, la diferencia es que nosotros trabajamos en un laboratorio, hacemos los diagnósticos en un laboratorio, trabajamos, y ahora sí que somos uña y mugre, los oncólogos y nosotros, o los médicos en general y nosotros, no podemos trabajar separados. El oncólogo, antes de tocar al paciente, necesita que nosotros le extendamos un reporte en base al tejido que él extrajo para, para poder proporcionarle un diagnóstico. Entonces, básicamente te pudiera decir que nosotros no vemos patólogos, no vemos pacientes prácticamente, pero tenemos toda la responsabilidad de su diagnóstico y de su tratamiento. Finalmente, no solamente para cáncer de mama, sino para otros cánceres, tenemos una gran responsabilidad también. Una amputación de un miembro, una exenteración de un útero, de un estómago, porque digamos que está lo cual cosa, es también responsabilidad nuestra, ¿no? Entonces, no estamos en la pantalla grande, no estamos en la, en el frente del equipo médico, pero soportamos toda la carga diagnóstica, ¿no? Claro. Aquí una pregunta un poquito más técnica. ¿Cómo puedo saber cuál es el estado de HER2, HER2 de mi cáncer y qué implica esto? Bueno, la manera de saberlo es hacerse la prueba, definitivamente, ¿no? Entonces necesitamos una muestra de la biopsia que le tomaron, que regularmente utilizamos los mismos bloques, el mismo pedacito de tejido que nos mandan para hacer el diagnóstico inicial de cáncer. Ese mismo tejido es el que se utiliza regularmente para hacer las pruebas moleculares y ver si HER2-Neu está positivo o no. Ah, el HER2-Neu es una proteína que está en la membrana de la célula. ¿Qué significa eso? Que mientras más receptores HER2-Neu tenga todas las células epiteliales, todas de nuestro cuerpo, tienen ese receptor porque necesitan un factor que las estimula al crecer y a la función normalmente. El problema con el cáncer de mama y con otros cánceres que tienen sobreexpresión de HER2-Neu, es decir, HER2-Neu de más, como se los expliqué en las celulitas esas que les mostré, es que se sobreestimulan con los factores de crecimiento que normalmente nuestro cuerpo produce. Entonces, determinar cuánto HER2-Neu tiene esa célula neoplásica se hace con ese tejido, se le hace la prueba que les comenté y ahí lo vemos, lo evaluamos en el microscopio porque vamos a ver la célula muy pintada de color café o muy pálida, dependiendo de la cantidad de HER2-Neu. Y hay metodologías para cuantificarlo y poder decir esto es un HER2-Neu 3 más, es decir, con intensidad severa. Por lo tanto, es candidata a que le den el tratamiento anti-HER2-Neu. Le van a dar un tratamiento que se llama Herceptin, que es precisamente para estas pacientes que tienen HER2-Neu sobreexpresado.
¿Qué significa que la célula la veamos pálida en el microscopio cuando le hacemos la prueba de HER2/neu? Que tiene poco o normales la cantidad de HER2/neu, por lo tanto, no es candidata a ese tratamiento. El pronóstico es más agresivo cuando tiene HER2/neu sobreexpresado, o sea, positivo, que cuando no lo tiene. Y es sensible al medicamento. Entonces, a los que no tienen HER2/neu, pues no les dan este medicamento. Es carísimo, es tóxico y es una lástima que se lo den a una paciente que está negativa a HER2/neu porque no le va a hacer nada, ni más le va a dar toxicidad y le va a hacer gastar un dineral, ¿no? Esa es la trascendencia. Gracias, doctor. ¿Cómo afectará el tratamiento mis actividades diarias? ¿Puedo seguir trabajando a tiempo completo? Ya lo explicaba también el doctor Francisco Cisneros. Tampoco soy la persona más idónea para dar esa respuesta, pero regularmente sí, regularmente en unos 2 meses después, yo conozco pacientes que incluso de la quimioterapia se paraban y iban a su trabajo y nomás veían, no trabajaban, pero no perdían esa dinámica de estar ahí porque se convirtió en parte de su tratamiento. Y pacientes que de plano la quimioterapia las tumbó y no las dejó hacer nada. Pero regularmente existe un periodo corto de tiempo, de días inmediatos después de la aplicación de las quimioterapias, que los pacientes pues no pueden hacer prácticamente nada. Hay otros pacientes que afortunadamente no les causa tanto problema. Pero la respuesta en general es sí, sí pueden hacer actividades físicas dependiendo de lo que su médico clínico les comunique. ¿Por qué? Porque el estadio clínico es diferente entre cada paciente. Hay que ver qué etapa clínica tenía, qué tipo de tratamiento le dieron para decirle hasta dónde, ¿no? Pero generalmente sí pueden, así como el ejercicio físico, también conforme se los va permitiendo su percepción, ahora sí personal, pero no debe ser un impedimento para que hagan actividades. Perdón. ¿Podré tener hijos después del tratamiento? ¿Podré amamantar a mi bebé? Esa respuesta no pudiera dársela yo, porque también depende mucho del tipo de medicamento que le hayan dado, cuánto tiempo se lo hayan dado, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si le dieron radioterapia a la mama, es complicado que pueda ella tener funcionalmente una recuperación para ella, ¿no? Entonces, eh, las más de las veces la respuesta va a ser no, pero hay de casos a casos. Por ejemplo, hay lesiones pequeñitas de una mama izquierda que era tan pequeña y tan de bajo grado, por eso la importancia de clasificarlo en el laboratorio, porque es un tumor de muy bajo grado, es poco agresivo, la cirugía fue mandatoria y la cirugía extirpó todo un tumor de 1 centímetro que no tenía ganglios linfáticos, que no le dieron más tratamientos, por lo tanto, fisiológicamente el resto de su cuerpo va a estar normal y la respuesta es sí a todas las preguntas que me dijo. Pero si es una paciente que tiene un tumor grande con metástasis por todos lados y que le van a dar quimioterapias, lo más probable es que la respuesta sea no. Entonces, se tiene que especificar para qué tipo de paciente es la respuesta, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades o probabilidades de que el cáncer regrese después de haber tenido tratamiento? También depende eso de lo que ya comenté. Uno, el tamaño del tumor. Dos, si el tamaño lo quitaron totalmente o no. Tres, el tipo, la variante del tumor. Si era ductal, si era lobular, si era de qué tipo. Tres, el perfil molecular del tumor. Es decir, ya sabemos que era cáncer, ya sabemos que era todo esto, pero sus genes del cáncer eran de los más agresivos, tenía HER2/neu, tenía receptores estrogénicos, es decir, ese perfil morfológico, ese perfil molecular es importante. Dependiendo de todo eso, es el tipo de tratamiento que le van a dar y es también la posibilidad de recurrencia. Entonces, es una pregunta que igualmente es difícil responder porque depende de un montón de variantes, sobre todo del estatus post-tratamiento. Después del estado de tratamiento, tienen que hacer una reevaluación para ver si hubo tumor residual, y en base a eso poderle dar un pronóstico a la paciente, ¿verdad? Pero nuevamente, la persona más idónea para responder esa pregunta es el médico clínico, el quimioterapeuta
idealmente, ¿no? Las personas que están diagnosticadas con cáncer y que además en su momento fueran infectadas con COVID-19, ¿esto tendría algún efecto en las células cancerígenas? No sabría decirle yo si tendría un efecto directo en eso. Em, Sería muy aventurado hacer algún comentario de eso. Yo creo que a nivel mundial no tenemos una experiencia suficiente todavía para poder definir grupos, de decir a estos pacientes que fueron infectados con COVID, tuvieron mejor o peor pronóstico con el cáncer. La respuesta sería un poco mm, eh, pues al azar nada más, ¿no? Entonces no creo que haya una respuesta, no creo que alguien le pueda decir certeramente eh, si es o no de mayor riesgo, ¿no? Doctor, pues muy nutridas las preguntas de la audiencia. Le agradecemos mucho por su atención, por compartirnos de su conocimiento. A continuación, vamos a dar lectura al reconocimiento que la Facultad de Contaduría y Administración le brinda por su conferencia Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Contaduría y Administración, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, otorga el presente reconocimiento al patólogo Jorge Rodarte Corro por su valiosa participación como conferencista con el tema diagnóstico y variantes del cáncer de mama, su importancia de clasificarlo. Y firma el calce el doctor Ismael Plasencia López, director de la facultad. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos también la presencia de todas y todos los que nos acompañaron en esta transmisión y les recordamos que es preciso realizar su registro a este evento si aún no lo han realizado a través del link que se está compartiendo en estos momentos en el chat. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un placer poder escucharlo, doctor. Y bueno, abonamos al tema de la prevención en el marco de este día tan importante en la conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama. Muchas gracias. Se fue una hora.